Bueno, ¿cómo andan? Casi último día que me ven. Sí. No, después vamos a tener igual consulta a los que nos vamos a Recu, ¿no? Sí. Ah, bueno. Sí, está planeado. ¿El viernes tenemos otra consulta o no? El viernes va a haber consulta extra, sí. Eso era una de las cosas que les iba a preguntar, si ustedes con Electro todavía siguen o ese horario cambió. ¿A qué hora era supuestamente la consulta? Porque, o sea, lo normal sería ponerla a las 4, pero el primer parcial habíamos puesto habíamos llegado al acuerdo de ponerla a las 5 para que pudieran ir un ratito a Electro. Si siguen en la misma, hacemos lo mismo. Sí, el tema es que también en Electro ahora nos meten un parcial, creo que es el 4, o sea, tenemos 3 consultas de Electro y ya tenemos el último parcial, así que, no sé, terminamos a las Sí. 6 capaz. No sé si podría ser 5:30 en todo caso esta consulta, o es mucho pedir, o a las 6. Bueno, lo hablamos con Jerónimo y les avisamos. Porque no depende tanto de lo que preguntemos nosotros, sino que ellos siempre dan 1 hora de una charla que te muestran cómo hacer algún Claro. problema y después tenemos las consultas recién. Claro. Y arrancan a las 2, ¿no? Sí, creo que de 2 a 4 tenemos la teoría y de Claro. 4 a 6 la práctica. Bueno, después lo hablo con Jerónimo y les confirmamos. Bueno, en caso de que no se pueda, no te preocupes, nos arreglamos nosotros. Bueno, arrancamos. ¿En qué andan? Con consultas de cascada, supongo. Sí, con lo que vos nos habías explicado, intenté hacer todo lo de cascada y bueno, tuve dudas ahí y me faltó hacer la última parte que son los de control Anticipado. anticipado. Esos no tengo ni Sí. idea cómo hacerlo. Bien. Así que no sé, como quieras, si querés arrancamos por cascada o si alguien tiene... Ahora me acordé que Marcos habías hecho una pregunta vos de anticipado. Te la contestó Jerónimo, ¿no? Sí, me la contestó. Ah, listo, Jerónimo y genial. la entendí con eso. Listo. Contar una cosita de la guía 7 que me quedó. Sí, obvio. Es cortito. Sí. En el 83, la otra vez habías dicho que cuando tenemos que calcular margen de fase y margen de ganancia, Sí. viste que se hace con el método de Scheller-Nichols, ajustas un controlador P Sí. y después tenés que recalcular el KCU. Sí. ¿Eso se hace siempre cuando te pide margen de fase y margen de ganancia? Claro, eso se hace siempre que vos ajustaste un controlador y para hacer eso calculaste un case último. Si después, una vez que vos tenés el controlador agregado al lazo, tenés que calcular algo nuevo, todo lo tenés que recalcular. Entonces, como te piden margen de ganancia y margen de fase, vos tenés que volverte a meter ahí y calcular el case último para calcular el margen de ganancia. Entonces no te queda otra que recalcularlo, porque como ahora incluiste un controlador P y D, y al principio habías incluido solo uno P, porque eso es lo que dice el método de Scheller-Nichols, sí o sí lo tenés que recalcular. O sea, si no me dijeran que tengo que calcular margen de fase y margen de ganancia, listo, saco los parámetros con la tablita y lo dejo así. Si te dicen solo ajuste los parámetros controlador P y D de acuerdo con el criterio de Scheller-Nichols, ya está. O sea, calculaste un case último, te fuiste a la tablita, Claro, listo, listo. estás armado el controlador, ahí terminó el problema. Bien. Claro, el tema es cuando tengo que meter en el lazo y ahí... Claro, ya cuando te piden centro algo cosa. sobre el controlador ajustado, ya lo tenés metido en el lazo, y como el controlador es diferente, las cosas cambian. Claro, sí, listo. Ahí. No, había entendido eso, pero por las dudas... Claro. O sea, entonces... Por ahí en me el van a 80. ver hacer así, es que tengo una mosca que me está volviendo loca desde temprano. Entonces en el 82C también habría que hacer eso.
En el Que te 82C. dice ajuste Claro, del PIB. sí. Claro, porque vos lo ajustás por Cohen-Kun y después te dice que compares con el margen de ganancia y el margen de fase de los anteriores, o sea que sí, lo vas a tener que recalcular también. Listo, genial. Gracias. Bueno, pasamos a la guía 8. Bueno, yo intenté hacer el 90, por ejemplo, tuve dudas en el inciso C, que tengo la respuesta críticamente amortiguada y subamortiguada con relación de Sí, atención un cuarto. sí. Típica duda. Siempre que les hablen de obtener un tipo de respuesta que tenga algo que ver con la salida del sistema, sí, porque cuando hablamos de respuesta críticamente amortiguada, respuesta subamortiguada con relación de atenuación un cuarto, estamos hablando de el grafiquito que vemos cuando corremos el lazo, de alguna forma. ¿Sí? ¿Se entiende lo que dije? Creo que sí. Bien, entonces, para poder plantear eso, lo que vamos a tener que plantear es la respuesta del lazo. La respuesta del lazo, déjame ver que miro que acá estás controlando la T2, ¿no? Sí. Entonces ahí lo que vas a tener... La función a lazo cerrado. Claro, tenés que obtener la función a lazo cerrado de T2 sobre T2 de set point. Digamos, la salida con respecto a la entrada frente a un cambio de set point. Y ahí vas a tener entonces la respuesta de lazo cerrado. Lo que seguramente va a pasar es que cuando armes eso te va a quedar una función de segundo orden, por lo que está hablando acá de respuesta críticamente amortiguada. ¿Y qué condición tiene que tener ese sistema de segundo orden? Pero tuve problemas para armar el lazo cerrado ese, porque tengo un lazo dentro de otro y ¿cómo lo encaro? Bueno, bien. Siempre que tenés un lazo adentro del otro, creo que eso se los comenté a la pasada del otro día, en el lazo de adentro lo tenés que acomodar para que te quede una expresión que parezca una función de transferencia, digamos, desarrollarlo. ¿Sí? No sé, déjame que lo mire bien cómo queda acá. Creo que eso estaba en el ejemplo. Vos cuando explicaste control de cascada, habíamos hecho uno que era lazo cerrado, que nos quedaba una expresión. Reemplazamos todo el lazo de adentro por una función. Claro, a eso me refiero. No, tenés que llegar a todo, porque vos tenés un lazo adentro del otro, pero lo que te interesa es la respuesta del lazo completo, porque tenés que mirar T2. T2 está la salida de los dos lacitos. Ahora, cuando vos vas a armar la respuesta completa, el lazo intermedio lo reemplazas por esa función de transferencia de lazo cerrado que le corresponde a eso. Claro, eso sí. O sea, reemplazo el lazo cerrado. Y después reemplazas el lazo cerrado y después lo armas normal. Te va a quedar el controlador por esa de lazo cerrado que armaste, por lo que sea que siga sobre uno más, todo eso. ¿Sí? Te queda esa función de lazo cerrado ahí metida en el medio. ¿Sí? Bien, y entonces y eso te va a quedar, una vez que tenés eso, lo tenés que acomodar y desarrollar todo, y seguramente te van a quedar los parámetros del denominador en función de KC, que es lo que vos querés averiguar. Claro. Y como te dice que vos tenés que tener una respuesta críticamente amortiguada, ¿qué tiene que cumplir ese denominador? ¿No tiene que ser igual a 1? Claro, tiene que ser el psi s igual a 1. Entonces planteas eso. Bien. El término que donde te aparece el psi, lo despejas y de ahí lo igualás a 1 y de ahí obtenés KC. Bien. ¿Sí? Para el de atenuación, un cuarto. Un cuarto, pero con la formulita esa que está. ¿Sí? Sí, la estuve viendo, es un poco enrollada la fórmula, pero sí.
Pero bueno, digamos que el primer desarrollo es igual para las dos cosas. Entonces lo Tenés que hago plantear T2 sobre T2 de set point. claro, planteo el lazo cerrado y después intento... Lo acomodás para que abajo te quede lo que esperarías que te quede. Bien. Igual para cuando tenés que tener Sí. lógicamente amortiguado, podés Sí. decir que lo que está en la raíz de Bhaskara tiene que ser igual a 0, porque las raíces eran iguales. Claro, bueno, pero es más o menos lo mismo, porque igual tenés que hacer el desarrollo. Claro, o No es sea, que te ahorrás, no te para ahorrás la parte fea. para críticamente amortiguado, igual yo solo trabajé con la ecuación característica. En cambio, en el otro no podía hacer esto Claro. porque te dan complejos conjugados. Está bien, sí, claro, te entiendo lo que pensaste, sí. Pero bueno, es lo mismo que si llegás a lo mismo y después Claro, de la es formulita que te acomodaste, sí lo pones igual a 1 y lo sacás de ahí. Claro, bien. Sí, Yo digamos lo que los saqué dos con la caminos son ecuación, posibles. con la ecuación de la relación de atenuación. ¿Lo del 1/4? Claro. ¿No podés hacerlo así? Sí, pero en este momento no me acuerdo cómo es la ecuación. Creo que tiene el tau y el sí también ahí metido al medio. Sí, exponencial Sí, claro. los 2pi. Igualás eso a 1/4 y de ahí despejás el sí. Claro, después hice lo mismo que en el Y anterior. lo reemplaza, claro, sí. Yo tengo una duda en el 89. Sí. Ya el A, cuando tengo que hacer el esquema de control en cascada y dibujarlo en la figura, no me doy cuenta cómo hacerlo. Bien. A ver, ese ejemplo exactamente es el que está en el ejemplo que subimos hecho. Sí, lo estuve viendo, o sea, lo que tiene distinto es que, por ejemplo, bueno, en el ejemplo justamente, controlan la temperatura. Acá se controla la concentración. No me cambia nada, eso es exactamente lo mismo. Porque capaz que hacer otra Sí, cosa. claro, no te va a cambiar nada. El esquema te va a quedar igual. O sea que del controlador de Digamos que la concentración. salida va a ser concentración en vez de temperatura, pero la conexión a la válvula y la variable intermedia es la misma. Bien. Digamos que sería como que si tuvieras las funciones de transferencia, tu GP sería diferente. Solamente eso. Claro. Tu GP en vez de relacionar dos temperaturas, ahora va a relacionar una temperatura con una concentración. Sí. Pero el resto del esquema es igual. Gracias. Yo después tengo del 91. Sí. Cuando calculo el lazo interior, ¿lo hago como lazo abierto? Cuando calculás, cuando querés ajustar el controlador interno. Claro. Sí, ahí tu lazo abierto son las funciones solo de ese lazo. Sí, y después... Es como que lo pensás afuera. Cuando lo tengo que hacer con el externo, ahí lo tengo que pensar como cerrado. Claro, ahí ya lo reemplazás por la función de lazo cerrado que le corresponde. Bien. Porque no sabía si estaba metiendo la pata o no, entonces... Sí, no, es así. Digamos, para ajustar el interno es como que extraes el lacito del medio y lo pensás afuera y después ya para ajustar el otro tenés que reemplazarlo por el lazo cerrado que le corresponde. Bien. Y en ese mismo ejercicio, en el diagrama de bloques, nos dan a la entrada un KM que nunca nos dicen cuánto vale. 0,75. Lo mismo que el otro. Que Lo mismo que el GM. Sí. Sí, o sea, salvo que se diga lo contrario, siempre asuman que es el mismo. Listo. Bien. Bueno,
y después me quedaba en el 93. Recién. Ujú. Sí, yo no entendí nada del 93. Bueno, Sí. el 93, a ver, déjenme ver qué dice. Se desea mantener, queremos controlar T4 y hay que rechazar las dos perturbaciones, la de T0 y la de TQ, que casi en el dibujito ni se ve. Y lo que hacemos es manipular el calor en el primer tanque. Bien. A ver, lo que tenemos que analizar acá es que tenemos que elegir la variable auxiliar, ¿sí? Sabemos que para un control en cascada, sí. La variable auxiliar tiene que ser una variable que incluya a las otras dos variables lo más cerca posible. Claro, a eso Ah. íbamos a llegar. Perdón. Bueno, A ver, siempre que estamos en control en cascada tenemos que elegir una variable intermedia, ¿sí? Acá como variables intermedias tendríamos T1, T2 o T3. Ahora, como lo que nos interesa es rechazar esas dos perturbaciones, siempre nos conviene elegir como variable intermedia la más cercana a esas dos perturbaciones, porque si no, por ejemplo, si yo eligiera T3, es como que el efecto de esas perturbaciones ya es como que se acumuló en el sistema. Entonces me va a costar más poder corregirlo. Si yo mido T2 y el control está bien diseñado y funciona bien, las perturbaciones no llegan a afectar a T3. Entonces todo funciona muchísimo mejor. bien. ¿Sí? En el inciso C tuve duda yo. ¿Podemos ver el Sí. diagrama de bloques? Vemos el diagrama de bloques. La guía de 9 no entra para el parcial, ¿no? No, la guía 9 no entra. La guía 9 entra para final o para coloquio. Buenísimo, gracias. Esperen que borro esto. Bueno, a ver. Tenemos tres tanques son, ¿no? 4 tanques. Sí, 4. 4 tanques. Entonces vamos a tener 4 GPs de los tanques. ¿Sí? Sí. Entonces, si tuviéramos un control común, tendríamos el controlador, la válvula, el primer tanque, y acá tenemos la primera perturbación, ¿no? Sí. Sí. Después hago las liñitas. Después tenemos el otro tanque, donde está la otra perturbación. Perdón, entre los dos procesos no hay una perturbación más, no son dos. ¿No tenés F0 y T0? Sí, bueno, yo para no complicarme tanto dibujando ahora les iba a decir eso. Estaba considerando como si fuera una sola. Podrían pero ser tenés dos. Si consideramos que varían las dos cosas, son dos. O sea, son dos, Pero en este dos caso sumadores el enunciado seguidos. el enunciado te dice que ¿Qué son te dice? constantes. Te dice que los caudales se mantienen constantes. Ah, entonces no tenés la otra. No lo había leído eso. Porque si no, cuando haces los balances en cada tanque, el balance de energía te queda la F también, que depende. Sí, pero no le había prestado atención.
esto sería sin control en cascada. ¿Sí? Sí. Estamos de acuerdo. Entonces dijimos que la variable intermedia era la salida del segundo tanque. Esa está acá, ¿no? T2. ¿Sí? Y yo sé que si mido esta, mi lazo en cascada tendría que salir de acá. ¿Sí? Ahí tengo que agregar el otro elemento de medida. ¿Y ahora qué va a pasar? Yo tengo que agregar otro controlador. Pero siempre en cascada, ¿qué pasa? Los controladores están uno seguidito del otro, porque sabemos que un controlador le da el set point al otro. Entonces, el controlador que agregamos va a estar acá. Y esto entra por acá. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces nos terminan quedando adentro del lazo secundario los dos primeros tanques. Bien. Y acá es donde vemos que, haciéndolo de esta forma, estamos considerando dentro del lazo secundario las dos perturbaciones que nos importan y estamos lo más cerquita posible de ellas. Bien, en estructura me quedó igual, pero quería Bien. ver también el tema de las perturbaciones en el medio, o sea, entre tanques. Sí, ¿qué duda te queda de eso? Y por ejemplo, después del segundo tanque me quedan Sí. 3 sumatorias, en donde, por ejemplo, en la primera puse a T0 y a T1. Y después a TQ y a FQ. Sí, a ver, el tema es, primero, Marcos decía que en algún lado dice que los caudales son constantes. Pero no te dice, Yo no, no lo pero FQ entra aparte. Claro, pero puede que también sea constante. Pero los constantes te los dice específicamente, te dice F0 y FL, ¿puede ser? Es el FQ, es el caudal que entra al segundo tanque. O sea, se Claro, porque no mantienen hay todos los otro caudales caudal, no constantes. hay otro caudal. Bien, A bien. ver, el problema es el subíndice. Sí, Porque ahora el estaba FL no viendo que- existe y en el Claro. diagrama no hay otro caudal, entonces ahí te está diciendo que los dos son constantes. Bien. Entonces tus únicas perturbaciones son T0 y TQ. Y mejor que sea así porque si no se te recomplican los No, balances. sí, no es así, sí. Y después T1, T2 y T3 Sí. son perturbaciones también. No. T2 es la variable de entrada al tanque 3 y T3 es la variable de salida, que a su vez es la variable de entrada al tanque 4. Son como Claro. otras variables intermedias, no se consideran perturbaciones porque vos tenés todo en serie. Pero, por ejemplo, para el tanque 4, T2, ¿no es una perturbación o T3? No, porque está todo seguidito, es como los de tanques en serie que hacíamos al principio de los balances de masa, que eran 2 tanques en serie o 3 tanques en serie. Claro, o sea, yo fui a la guía esa, por ejemplo, a la 4, y veía que Sí. cuando tenías, por ejemplo, un tercer tanque, tenías que considerar las temperaturas de entrada de los otros dos. Entonces, Sí, habría claro, pero como no, algo- sí, está bien, pero no nos compliquemos. No es a lo que apunta esto. Ok. Claro, porque me quedaban 80.000 No, perturbaciones. por eso, no nos compliquemos. Bueno. Listo, entonces, ahí me quedó claro. Bien. ¿Y el C? ¿Cómo lo El encargo? C, a ver. Y de la misma forma que hablamos antes, vos ya tenés el diagrama este armado, entonces te quedás con este pedazo del lazo, armás la función de lazo abierto, ajustás este, después lo reemplazás por el lazo cerrado que le corresponde y ajustás el de afuera. Ese mecanismo es siempre igual. Buenísimo.
Y en ese caso las perturbaciones las tengo que convertir también las que están en el lazo de adentro. Claro, sí, a ver, las tenés que convertir si vos quisieras reescribir el diagrama de bloques. Si no, no, porque para ajustar controladores las perturbaciones no te importan. Entonces, ¿qué hago? ¿Las convierto? O sea, tú, no, a ver, y no, depende de lo que, si te están pidiendo que hagas el diagrama de bloques simplificado, sí. Si no, directamente no haces nada y decís que la G de lazo cerrado es tal y que la nueva G de lazo abierto es tal. Pero en esa G de lazo abierto final no te importan las perturbaciones. Bien, buenísimo. ¿Sí? Ahora, si lo tuvieras que hacer, lo que te va a pasar es que te queda la GD sobre la del el 1 más G de lazo abierto del lazo interno. En cada GD. Sí, eso no sería tanto problema, o sea, queda un choque. Claro, o sea, pero si no es lo tuvieras que hacer, claro, no es difícil. Rami, una consulta. En el inciso C tenemos que plantear todos los balances de cada tanque y sacar las funciones de transferencia y después trabajar lo del controlador. Es tan... Y sin las funciones de transferencia no podés hacer nada. Es eterno el ejercicio, claro. Las podemos inventar. Bueno, Sí, sí, a ver, muy digamos. Si quisieran las inventan o las ponen genéricas, pero para poder ajustarlo necesitan los valores. Claro. Claro, y esa era mi otra duda, o sea, me están dando las alturas nada más, o sea, tengo que plantear todo como en el primer parcial, exactamente igual. Y sí. Y no está muy bueno este ejercicio con el poco tiempo que nos queda. ¿Nos van a tomar algo así? No, por eso les digo, no se compliquen, no es un final, entonces no vamos a tomar algo integrado del primer parcial con el segundo. Ah, bueno, me quedo más tranquilo. Esto les podría pasar en el final. Claro. Bueno, yo llegué hasta ahí y después quise seguir con el resto y no pude hacerlo. Así que si lo podrías explicar después, por favor. Sí. Pero igual primero vamos a ver si nadie tiene dudas específicas de anticipado o de algo más. ¿De anticipado? No, dale, pregunta. Dale. En el 94 iba a hacer una consulta, pero genérica, así que Sí. como quieras. En el 94, mi duda es, cuando dice diseño un controlador anticipado dinámico y uno estático y evalúe si los mismos son implementables, justifique su respuesta. Sí. Solamente tenemos que ver lo del numerador y denominador, Sí. que no haya Sí. nada más. Eso solo, sí. Bien. Que el orden del numerador no sea mayor que el del denominador y que no haya ninguna exponencial positiva. Claro, bien. Ujú. Bueno, Marcos. Yo iba a preguntar exactamente lo mismo. Ah, bien. Así que, Sí, siempre que les pregunten si es implementable, miran eso y si les dicen qué controlador dejarían, se quedan solo con la ganancia, si no es implementable. Bien, después tengo otra duda genérica de cuando estamos trabajando con controladores, viste que bueno, tenés la función de transferencia, por ejemplo, la del PI, C por 1 más 1 sobre tau I por S. Sí. Nosotros la podemos desarrollar de tal manera como para que quede una función capacitiva pura y una de primer orden. Sí. O también están las fórmulas directamente de la fase y del logaritmo de la relación de amplitud para los controladores. Nada, ¿está mal si usamos digamos, la del controlador entero o tengo que desarrollar? No, está bien usar la del controlador entero. Bien, y en ese caso, las ecuaciones esas ya están con los signos de tal manera que tenga que sumar todo lo que está ahí, que todo sea suma, o tengo que restar, porque dice que... a ver, no, siempre los RA se multiplican y los desfasajes se suman. Vos creele a las ecuaciones que hay en la diapositiva. Ah, bien, perfecto, bien. Porque... O a las que hay en la tablita esa del libro que yo les mostré. Claro. Todo eso van a ser factores que como están se suman.
Listo, perfecto, ya me respondiste. Bueno, ¿ninguna duda específica más? Yo sí. En Bueno, el... dale. Pensé que alguien más tenía igual, pero lo último, lo de Foxboro, no sé cómo se hace Sí. directamente. ¿Viste que hay un ejemplo subido de MATLAB en Moodle? Sí, pero no me lo deja abrir. Tuve problemas con ese Bueno, archivo. lo vemos. Tenés que cambiarle el nombre y que no te queden espacios en el menú. Tenés razón. Mirá qué cool. Ya hablamos eso con alguien. No te lo deja abrir porque Sí, yo Moodle porque cuando lo tampoco lo subimos pude. nos cambió el nombre y quedó con espacios. Para abrir un archivo en MATLAB nunca tiene que tener espacios en el nombre. Bueno, ahí está explicado. O sea, está hecho. Te vas a dar cuenta. Bueno, si vos decís que con eso voy a andar bien, pues ya. Sí, porque está, o sea, hay uno con el controlador, uno sin el controlador, está para correrlo. Bien. Y después tenía una duda que me surgió haciendo esto. Si yo estoy en control anticipado, ¿no? Sí. ¿Cómo ajusto el controlador de la realimentación Sí. con Kujerikun? O sea, ¿dónde corto el lazo? ¿Dónde pongo la perturbación? No sé cómo explicarte. No entiendo. Lo cortás en el mismo lugar, porque cuando vos veas la respuesta frente al cambio en ese escalón, el cambio en la perturbación no te va a afectar. Por eso es que, a ver, ¿para qué resumo? Pero perdón, ¿podemos abrir la diapo, por favor, para ver de dónde hay que cortar el lazo? Porque te juro que me cuesta un montón verlo así en el aire. A ver, para que busco alguno. Siempre es en la válvula, ¿no? No importa Claro. el tipo de control que... Claro, pero bueno, quería explicarle por qué pasa eso. No tengo ninguno con válvula acá. Bueno, asumamos que acá hay una válvula. Vos tenés esto, ¿sí? Imagínate que acá después de GC viene GB. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa? Cuando vos ajustás el control realimentado en un sistema que tiene un control anticipado, en la ecuación característica... Perdón, GB no iría después del sumador. Sí. La G que tenés ahí es... Claro, la G que tenés es la ahí. G, no es GB, sí. Perdón. En la ecuación característica, que vos es la que necesitas para ajustar el control realimentado, el control anticipado no aparece. ¿Sí? Que eso no aparezca implica que tampoco me va a cambiar lo que yo hago para ajustar por Codencum, porque yo lo voy a ajustar de la misma forma que lo ajustaba antes. Entonces, ¿dónde habría antes? Antes de GB. Claro, ¿sí? Y ahora igual. Si abro antes de GB y abro acá, este sumador me deja de importar. Y esto es como que estuviera todo en una liñita para arriba. Claro. De alguna forma. Entonces, el procedimiento es exactamente el mismo. Listo, perfecto. Lo mismo que si vos tuvieras que acá ajustar este GC, lo que plantearías como G de lazo abierto sería GC por G por GM, normal, como si lo de anticipado no existiera. Claro, si lo tuviera que hacer por otro método. Claro. Bien. Bien. Buenísimo. Y después otra pregunta, igual es media teórica, ¿no? Que me estaba pensando recién. Pero si yo tengo un controlador proporcional con un KC y me da, que es un sistema estable, ¿no? Y yo cambio ese controlador proporcional por un proporcional integral. Sí. Pero con un KC más chico que el del proporcional. Sí. ¿Eso se vuelve inestable? ¿O el KC, o sea, cómo? No, a ver, no debería, pero depende muchísimo del sistema.
Claro. Si vos lo cambiás y asumís un valor de tau i que ya te lo volvió inestable y no te diste cuenta, aunque vos bajes un montón el valor de Kc va a seguir siendo inestable. Bien. Ahora, si vos pones un valor de tau i que, o sea, digamos, conservativo, que sabés que no te lo vuelve inestable, sí está bien decir que tendrías que bajar un poco el Kc, Ah, ok. Bien. ¿sí? Bien. Pero no podés asegurar nada sin tener los valores. Bien, buenísimo. Gracias, Romy. Bueno, ¿ninguna duda más? ¿Nadie? No tengo más dudas. Bueno, hablamos un... ¿Eh? Yo creo que tampoco, por ahora. Ah, bueno, hablamos un poco de control anticipado, que Leo me decía que no sabía ni cómo arrancar. Gracias. Entonces, ¿qué pasa para que estoy buscando? ¿Qué pasa en el control anticipado? Ah, acá estaba lo de G por GP. ¿Qué pasa en el control anticipado? En el cascada nosotros lo que hacíamos era medir una variable intermedia, ¿sí? Entonces el cascada nos servía para reducir el efecto de la perturbación en la variable de salida, ¿sí? Ahora, en el anticipado lo que hacemos es medir la perturbación, por eso se llama anticipado. Como vos sabés cuál es tu variable que más te perturba el sistema y la vas a medir, es como que te estás anticipando a lo que esa variable pueda hacerle al sistema, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer este control es rechazar cambios en el sistema que vengan de la perturbación. Eso implica que si yo tengo un cambio en el set point, el control anticipado no se va a dar ni cuenta. Solo le va a estar prestando atención a cambios en la perturbación, ¿sí? Y la estructura siempre es esta, donde medimos de la perturbación, sacamos un medidor y ahí viene el controlador. Este controlador anticipado no tiene una forma específica como tenían los controladores del lazo realimentado, sino que lo sacamos en base al proceso, en base a las funciones de transferencia que conocemos, ¿sí? Y en este caso, a diferencia de en cascada, que los dos controladores estaban seguiditos, uno le daba el set point al otro, acá son dos controladores cuyas acciones se suman, ¿sí? Por eso siempre tenemos este sumador acá. Esto me está sumando la acción del controlador del lazo realimentado con la acción del controlador anticipado, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Esto mismo en el diagramita se ve como un medidor de la perturbación. Este es el control anticipado, se le suele poner una Y, por ahí también lo van a ver como FF, ¿sí? Y después aparece un sumador. Esto vendría a ser el sumador que vemos en el diagrama que se pone en el lazo, ¿sí? Es la acción del controlador realimentado que está actuando sobre el producto y la acción del controlador anticipado que está actuando sobre una perturbación a la entrada. Y eso se suma. Ahora, ¿cómo obtenemos esta GF? Lo que se hace, acá lo que está planteando es la respuesta completa de I. ¿Sí? Vendría a ser en este sumador mirando todo completo. Mirando todo completo tenemos, en este sumador entra U y por otro lado entra D por GM por GF. ¿Se ve mi cursor? Sí, sí, se ve. Bien. Tenemos D por GM por GF, este cachito el rosa,
¿sí? Y todo esto está afectado por G, ¿sí? Para llegar ahí pasamos por esto más esto por G, ¿sí? Y la otra contribución que tenemos es la de esta flecha, que es D por GD. Esos tres términos nos dan I. Ahora, ¿qué pasa? Como el anticipado nos interesa analizar la perturbación, a U lo igualamos a 0. ¿Sí? Al igualar U a 0, esto se convierte en esto. ¿Sí? Sacando D como denominador común, nos queda esta expresión. ¿Y qué pasa? Como lo que buscamos con el control anticipado es rechazar los efectos de la perturbación, queremos que D sea 0. Entonces, esto nos lo olvidamos y decimos que el controlador tiene esta expresión de estos términos que nos quedaron acá. ¿Sí? Que fije. ¿Podés repetir? Perdón. ¿Por qué U es 0 y después D es 0? Que no lo entendí. U es 0 porque el control anticipado solo miramos este pedazo. Es como si dijéramos que R es 0. Sí, pero ¿por qué se hace eso? Porque es la forma de deducirlo. Y digamos, porque por lo que yo decía de que el control anticipado no ve cambios en el set point, sino que ve cambios solo en la perturbación. Entonces es como que estuvieras diciendo que no consideras cambios en el set point, entonces lo hace 0. Pero fíjate que dice suponemos, es una suposición. Claro. Que se hace o sea, es una suposición. Vos decís, bueno, como quiero diseñar el control anticipado, quiero ver cambios en la perturbación, el otro pedazo lo iguala a 0. Bien. Es la única forma de llegar a esto. Y después sacás de factor común y acá lo que te queda acá en el corchetito es la expresión del controlador anticipado. Bien. Sí, fíjate que GF es GD sobre GM por G. Es como que lo igualamos a 0 y terminamos despejando eso. Si yo esto lo igualo a 0, paso el GD restando y el otro pasa dividiendo. Y me queda esta expresión. ¿Sí? Lo importante es que siempre me va a quedar un término con lo que haya en este camino, en el camino azul, y un término con lo que haya en la vueltita. Fíjense que acá nos quedó GM por GF por G. ¿Por qué digo esto? Porque si acá hay varios términos, hubiera un GP1, un GP2, un GP3, todos van a aparecer en el denominador. ¿Sí? Y si acá hubiera otro proceso después del sumador, ese va a aparecer en el numerador. Porque el caminito azul lo va a incluir. Perdón, en el denominador está apareciendo GMF. O sea, ¿no estás considerando el GF? No, porque el GF es lo que despejamos al igualar a 0. Ay, perdón. Me perdí con tanto número. Porque GF es justamente lo que vos querés averiguar. La expresión de la función de transferencia del controlador anticipado. Claro. ¿Sí? Y una consulta, ahí pregunta Sí. ¿por qué no seleccionamos un PID? Porque el PID ya tiene una dinámica fija y vos acá querés un controlador. Claro, vos lo que querés, querés un controlador que te rechace perfectamente la perturbación. Claro, está bien. O sea, no usarías nunca ni un PID, ni un PI. No te interesa el offset acá. No, porque no te serviría. Porque no, como decíamos, esto no te afecta nada a lo que pase con los cambios en el set point. Está bien, perfecto. O sea que si yo en esta respuesta tengo offset y agrego un anticipado, el offset va a seguir estando. Entonces, a esta expresión que sacamos de acá es a la que se le dice controlador anticipado dinámico. ¿Sí? Y este es el que puede o no ser implementable. Cuando yo acá en el numerador me queda un orden mayor que en el denominador o me aparece una exponencial positiva, esto no es implementable. ¿Sí? Y en los casos que no es implementable,
lo que se hace es calcular el estático. Y el estático es esta misma expresión reemplazando S igual a 0. Y eso termina resultando en que cuando reemplazamos 0, lo único que nos queda son las constantes. Entonces nos queda esta ganancia que se le dice ganancia del controlador anticipado estático. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Bien. ¿Ves? Por ejemplo, acá en este ejemplo tenemos el exacto, que es el dinámico, y el estático es el -1 que teníamos adelante, la ganancia. Bueno, todo esto ya se los dije. Esto también lo hablamos, que es importante que si planteamos las funciones de transferencia, la ecuación característica sigue siendo la misma. Entonces eso implica que el control anticipado no nos cambia nunca la estabilidad del lazo. Y que si ajustamos un controlador para el lazo realimentado, tampoco le vamos a prestar atención al controlador anticipado, sino que la G de lazo abierto va a ser la misma que antes. Y después, lo último que tenemos es el método de fósforo. ¿Esto a qué viene? A que si yo armé la función de transferencia del anticipado y no era implementable, o generalmente lo que pasa es que yo ya tengo un aparatito instalado en la planta, y el aparatito puede implementar estas reglas de Foxboro, pero yo no le puedo implementar el modelo del proceso si tiene varios términos en el numerador y varios términos en el denominador. Entonces se usa esta regla. La KF va a ser la misma que la que sacaríamos del controlador que obtuvimos por el modelo, reemplazándole la S0 y obteniendo la ganancia estática. ¿Sí? Estas T1 y T2 son las que se van a obtener de una tablita. ¿Sí? Entonces lo que se hace es olvidarse del control realimentado, ¿sí? O sea, en la vida real sería ponerlo en manual. Al hacerlo en Simulink sería borrarlo, es lo más fácil para verlo. El ejemplito que hay subido creo que solo tiene este cachito. Y entonces se introduce una perturbación acá, en D. Y lo único que se hace es eso. Se introduce la perturbación y el controlador anticipado está fijado con la ganancia esa estática. Y lo único que se hace es ver la forma de la curva. Si tiene un pico para arriba o tiene un pico para abajo. ¿Sí? Y se lee el tiempo en el que pasa ese pico. Si ese pico es para arriba, se dice que domina el adelanto, T1 va a ser mayor que T2, vamos a la tabla, leemos T1 y leemos T2. Si la respuesta nos da para abajo, se le llama que domina el atraso, y es al revés, T1 es más chico que T2, vamos a la otra fila de la tabla. Y estos valores que sacamos de acá son los que ponemos acá para armar el controlador. Nada más que eso. Ahora, la pregunta de parcial sería, ¿se puede tomar esto? Sí, se puede tomar solo si nosotros les damos esta curva. Porque ustedes a mano no la pueden obtener. O sea que lo que en la guía les diga que lo hagan por Foxboro lo tienen que hacer en Simulink. Ah, está bien. Menos mal que lo aclaraste porque si no yo te lo iba a terminar preguntando de todas formas. Sí. El viernes alguno desesperado me lo iba a preguntar. Y bueno, no hay mucho más que esto. En realidad, desde mi punto de vista, anticipado al principio resulta rarísimo, pero una vez que entienden la idea es una pavada resolverlo. Porque, digamos, lo único que hay que hacer es obtener esta expresión. No hay que calcular casi últimos, no hay que ir a ninguna tabla, no hay que hacer nada. Es simplemente armar el controlador a partir de los modelos que tienen. Sí, o sea, ahora que me lo explicaste lo entendí. Lo que pasa es que al mirar las teorías de la profe, no sé, yo la verdad no la había entendido mucho.
Y después no, cuando lo voy a meter, ¿cómo hago? Es que yo sé que a mí también o sea, teóricamente resulta algo raro, pero cuando te lo pones a hacer es bastante sencillo. Bueno, veremos si es sencillo el viernes, si tengo muchas dudas o no. Tengo una consulta, pero es de la guía, a ver qué guía es, la 7 creo. Bueno, Pero es por el tema de que el problema 80 te dice que uses no, las 6 entonces. el problema. ¿La 6? La 80 es de las 6. Ah, sí, de la 6. ¿Para qué la abro? Y abrí la 3 también. ¿Acá estás? ¿Mm? El 80 que te dice que uses lo del práctico, sí, sí. Claro, pero te dice que uses la función de la 3 del problema 38, pero el problema 38 que tenemos es el de los manómetros de mercurio. No, quedó mal el. Claro, yo digo, me estaba diciendo tanques y yo digo, y acá hay un... A ver, pará, déjame que intente descifrar cuál es. No sé, 48 será. A ver. ¿Cómo se nota que todos nos salteamos ese problema? Iba a decir lo mismo, nadie se dio cuenta. Sí, no, creo que es el 40. Eh, 40. 40 es... Es de Control Station, pero es de Control Station del sistemita de los dos tanques. Claro. Así que es el 40. No, porque lo iba a hacer porque digo, este está bastante completo y después cuando voy a ver digo... Hay algo que no está. Sí. Lo que pasa es que esto antes estaba en el práctico 2, en realidad. Pero terminó acá porque el práctico 2 siempre termina estando muy junto con lo de Bode, entonces lo del práctico. Yo tengo una duda de la guía 6, ya que estamos viendo cosas viejas. KC es 1 sobre RA, eso es así, siempre. Sí, para el punto crítico donde obtenés KC último. O sea, sería para KCU y para RA claro, crítico. Y para claro, no para cualquier otro KC porque, o sea, creo que te estás confundiendo con cualquier otro KC es un KC ajustado para un controlador por algún método. Sí, no sé muy bien, porque lo tengo marcado en el problema 75, que te tenía que preguntar si KC era 1 sobre RA, pero no me acuerdo ni qué era. A ver, en el problema 75. En ese caso sí, porque no tenés KC último. Claro, pero lo ajustás por margen de fase, en realidad. Entonces, sí, pero porque estás ajustando por margen de fase. ¿El de margen de fase siempre es con KC último? No, vos entrás al desfasaje con ese valor, calculás un W, te vas a RA y ahí lo igualas a 1. Y de ahí debe venir tu pregunta. Ahí sí hiciste esa cuenta, pero porque estabas ajustando por margen de fase. En realidad no es el RA crítico, sino es el RA que le corresponde al W que sacaste a partir del margen de fase. Ajá.
Y después, otra cosa. ¿Cuándo me doy cuenta yo si estoy leyendo en el eje Y, digamos, RA o RA sobre KC? Te lo van a decir. Probablemente si lo que te están pidiendo es que vos identifiques a partir del gráfico, la K va a estar incluida en el gráfico. Porque vos vas a poder leer la ganancia del proceso del gráfico. ¿Sí? Entonces ahora, ahí si a vos estaría te están leyendo RA solamente. claro, KC lo leo pero, desde donde empieza. claro, a ver, generalmente el KC va a estar incluido si vos ya estás viendo un diagrama donde ya había un controlador ajustado. ¿Me seguiste? Si vos tenés un diagrama de Bode y te dice esto representa un proceso, la K que va a estar incluida en el RA va a ser la K del proceso. Sí. ¿Sí? Sí. Ahora, si a vos te dicen, el proceso está en un lazo realimentado que tiene tal controlador proporcional, seguramente ahí sí esté el efecto de KC incluido en el diagrama de Bode. ¿Sí? Pero eso a efectos de identificar el proceso no te sirve para nada. Eso solo te serviría si vos estás queriendo, por ejemplo, calcular el margen de ganancia o el margen de fase de ese sistema que ya está ajustado. Ese gráfico, digamos. Igual para este problema el bode que te dan ya sería para un KC ajustado, ¿no? Porque así como está, no tenés un KC último y vos te dice ajuste para obtener un margen de fase igual a 30. No, claro, pero si vos lo ajustás, no está incluido acá, porque lo ajustás a partir del diagrama. Aunque no tengas un KC último, no está, porque es como si lo tuvieras. Ajustás por margen de fase porque es la única salida que te queda, porque Claro. KC último no hay. Agregando el controlador, porque si no en realidad el margen de fase Claro, es bueno, infinito. sí, es como que lo estás agregando, sí, pero no, en realidad no lo vas a ver en el gráfico. Claro, porque no hay en el Claro, sí, gráfico. sí. Está bien. Bueno, nada más. Yo por mi parte no, Romy. Algo como el 79, ¿podrían tomar a mano con la tabla de datos? En Excel sale fácil, a mano. Y como el 79. No, porque la idea es que que usen Excel solo si lo tienen que usar porque no tienen calculadora buena. Ah. No es la idea que hagan nada en la compu. Está bien, genial. O sea que el 78 tampoco se podría decir. Porque ahí El 78 también tenés tabla, no, claro. A ver, como mucho, si tomamos algo así va a estar el gráfico, no va a estar la tabla. Claro. El Sí. 78B sí lo podrían tomar. Bueno, sí, pero porque ya tendrías la función de transferencia identificada, por eso digo, tendría que estar no la tabla, sino el gráfico, para que ustedes lo vean del gráfico. ¿Te hago una consulta con lo que Sí. dijiste recién del Excel? Sí, sí. Mi calculadora no tiene solver. Yo, en caso de que tengan que resolver una Sí, situación sí, compleja, por eso decía, sí, lo podés hacer en Excel. puedo usar el Excel. Ah, bien. Sí, sí. Tenía esa duda, gracias. Pero digamos, solo lo usás a modo de calculadora porque no tenés calculadora con solver. Claro, sí. Sí, sí. Una duda. Ay, perdón. Dale, decime. Dale. Y ahora no habla ninguna. Dale vos. No, es del 79 también. Porque se me Sí. hizo un lío ahí. Sí.
Con el gráfico del ángulo, no me acuerdo Sí. cómo era, del desfasaje. Del desfasaje, sí. Con ese gráfico no podés sacar nada en sí, ¿no? No necesariamente, porque como vos conoces el controlador, el elemento de medida y la válvula, a vos lo único que te falta conocer es el proceso. Pero vos podés restarle el desfasaje de todas las cosas que conocés. Podés restarle el desfasaje que le corresponde al controlador, el que le corresponde a la válvula y el que le corresponde al elemento de medida. Si ahí te sigue dando un desfasaje enorme, ahí decís, bueno, el proceso también tiene demora. Claro. Claro, sí, se me había Si hecho no, medio ahí sí te lo sirve. mismo. Pero lo más fácil en este problema es restarle todo lo que conoces, cosa de que termines graficando solo lo del proceso. Claro, porque me había quedado el desfasaje una cosa más rara cuando los quería armar y era como, ¿qué pasó acá? Pero Claro, no, te sí, conviene hacer eso, o sea, copiarte la tablita en Excel, calcular el RA que le corresponde a cada uno para cada punto, el desfasaje que le corresponde a cada uno para cada punto y se lo vas restando. Entonces Claro, y lo terminas mismo. graficando solo el proceso. Y lo mismo puedo hacer para el RA. Claro, sí, sí. Claro. Ahí está, gracias. Yo iba a preguntar en el 84, Ujú. Eso es la 7, sí. sí. Viste que cuando fuimos viendo cada función de transferencia del medidor, la válvula, el controlador, todo Sí. eso, vos de una dijiste que el proceso era capacitivo puro. Sí, porque hay un tanque con una bomba a la salida. Eso es siempre así. Sí, No es siempre que- es así. Ah, porque yo tuve que hacer el balance de masa y ahí llegar Bueno, a que era claro, si haces el balance de masa llegás a eso, pero, o sea, ya se de podría una me puedo dar asumir. cuenta. Sí, sí, sí. Ah, no estaba segura si era porque Si tenía hay la un bomba solo o qué. tanque con una única entrada y con una bomba a la salida, es capacitivo puro. Listo. Gracias. Otra cosita. Viste que en la guía donde tenemos que usar los criterios para ajustar controladores, en esta Sí. misma, usamos Cohen-Kuhn y Ziegler-Nichols. ¿Los otros Sí. métodos es factible que lo tomen? ¿Cuáles serían los otros métodos? Los de la Bueno, integral bien. del error, ¿de eso estamos hablando? Sí, había otros en la lista que no Sí, me no, sé. o sea, eso puede ser que haya alguna preguntita de teoría, si Silvina hace, pero práctica se toma de lo que hay en las guías. Bien. Por las dudas, porque como siempre aplicaba lo No, mismo, no, digo, sí. ya veo que después me toman el otro. No, y a ver, práctica se toma dentro de lo que hay en las guías. Puede que en teoría se pregunte Claro. algo. Genial. Igual guarda porque el de un cuarto hay un ejercicio que te pide. Sí, pero yo creo que Romy hablaba de otra cosa. Yo sigo buscando la teoría para decirte los métodos, pero no la estoy encontrando. Sí, sí. Acá está. Igual el de atenuación de un cuarto, también vuelvo a lo mismo. Ahí en la guía se hacía con Simulink. Si les preguntamos algo de eso, va a estar el gráfico. Claro, acá tengo, poner prueba y error, Ziegler-Nichols, lazo abierto, lazo cerrado, Cohen-Kuhn, Sí. oscilaciones amortiguadas, Sí, asignación eso del es, polo. eso es oscilaciones amortiguadas es similar a atenuación de un cuarto. Ajá. Y bueno, basados en la integral, eso no hay nada en la... No, por eso, de eso te decía yo, que como mucho hay alguna pregunta de teoría. Listo. ¿Cómo es el de las integrales? Es que es teórico, no hay nada práctico de eso. Es lo que está al final. Creo que está al Claro, final. sí, o sea, no. No hay nada, es lo que está ahí. No hay nada para calcular en forma práctica de eso. Y otra cosa, el teorema del argumento.
Tampoco, no, Sí. no hay ejercicios de eso. No, o sea, del teorema del argumento sale el criterio de De Nyquist. Nyquist, Claro, claro. es como Porque la en realidad deducción. no lo entendí muy bien. O sea, Eso no entiendo. pregúntenle a Silvina si ella lo considera importante o no. Bien. También va a haber consulta de teoría el viernes. ¿Sabes a qué hora? No sé. Nos dijo a las Ponen 2. después. Sí, después lo vamos a poner. Dijo a las 2 Silvina hoy. Le voy a dejar la consulta. Bueno, por mi parte creo que ya estoy. De última del viernes. Bueno, sí, Caigo nos con vemos toda el la- viernes. Nos vemos el viernes. Sí, yo tampoco tengo mucho más para explicarles, porque ya vimos todos los temas. Bueno, Romy, me desconecto. Nos vemos el viernes. Bueno, nos vemos el viernes. Así hago la guía. Yo tengo una duda Dale. final que me surgió del práctico Sí, con el signo Sí. del CACE. Porque en Sí. Control Extension es de acción directa el CACE, entonces lo tomo Sí. negativo. sí, Y había un problema en la guía 5 que también tenías uno de los K de... sí, que era negativo. Sí, Entonces tenías que implementar un controlador con acción directa para que el Sí. producto se te haga sí. positivo. Pero vos siempre la ganancia del controlador que ajustás todo lo asumís como ganancias positivas, ¿no? Sí, sí, sí. No importa que sea de acción directa o acción No, reversa. claro, o sea, vos dirías, la asumo siempre positiva, pero aclaro si el controlador va a ser de acción directa o de acción reversa. Claro, que eso dependerá del signo de la ganancia de... Claro, Sí. de lo que te quede la productoria de lo que tengas como proceso. Claro, está bien. Bueno, ahora sí, Romy, me desconecto. Un millón de gracias. Bueno, Chao, nos vemos. chao chicos. Gracias. Nos